Bienvenidos amigos participantes en este módulo sobre la narrativa venezolana del siglo XXI a esta nueva sesión. Hoy vamos a cambiar un poco porque no vamos a abordar una novela. Hoy nos vamos a dedicar a comentar un libro de cuentos, específicamente el libro de cuentos Callejones sin salida de Esmeralda Torres. Y como hemos venido hablando de la representación de lo político en la novela contemporánea en Venezuela, en la narrativa contemporánea, lo lógico es que empecemos haciendo algunas observaciones sobre ese aspecto en este libro en particular. Y este libro, lo primero y quizás lo único que hay que decir es que se sale un poco del molde que hemos más o menos venido delineando o descubriendo en relación a este afán de la representación de lo político en la narrativa venezolana. Y es que Esmeralda Torres parece que elige simplemente ausentarse del tema y no hacer una representación explícita de ningún elemento político. De tal manera que en este caso, en el caso de esta escritora, pareciera que no existe la pulsión, el impulso, la necesidad o la obligatoriedad de hacer una representación más o menos explícita, más o menos evidente y, por supuesto, más o menos tendenciosa de la realidad política del país. Esmeralda Torres se dedica a narrar unas historias muy particulares, ya veremos que tienen algunas características muy propias. Y si quisiéramos, si quisiéramos más o menos de alguna manera hurgar entre líneas en este libro para tratar de hacer alguna conexión con lo real, con la realidad política, pues tendríamos entonces que apuntar a ciertos personajes que se mueven en una particular situación social, en una particular experiencia económica. Es decir, tendríamos que, repito la palabra, escarbar y asociar de una manera un poco forzando las barras para llegar a lo político. Porque de otra manera, este es un libro, repito, que puede ser leído perfectamente sin que en ningún momento tengamos unas alusiones directas a la realidad política del país. Y eso hace también que el narrador de estos cuentos tenga también una característica que se diferencia de lo que hemos venido leyendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque esas novelas a las que hemos comentado recientemente, en todas ellas suele haber un narrador en primera persona. Y por supuesto, el narrador en primera persona se construye en función de un testimonio directo de lo que se está contando y un testimonio además participativo, es decir, ese narrador en primera persona es también un personaje de la anécdota, de lo que se está contando y responsable de las reflexiones, de las conclusiones a las que se lleguen, en el caso nuestro, repito, específicamente en relación a lo político. En el caso de Esmeralda, es una especie de, digamos, de un narrador clásico omnisciente que narra en tercera persona y que no interviene para nada en el discurso que se está narrando. Nosotros leemos la anécdota de una manera lisa, lineal, sin baches, sin altibajos, sin intervenciones, sin explicaciones por parte del narrador que repito, está fuera del relato, sin que se saquen conclusiones sobre hechos, pensamientos, circunstancias, sin que se califique de una manera particular el entorno. De tal manera que es un narrador que tiene unas características propias si lo comparamos con los libros anteriores. Y quiero citarles un párrafo de Eduardo Gasca
que es quien hace el prólogo de este libro de Esmeralda Torres, donde se ve muy bien, es decir, Eduardo Gasca ha captado perfectamente esta particularidad, esta característica del libro de Esmeralda Torres, y quiero que lo leamos en conjunto. Ustedes lo tienen en pantalla, la opinión de Eduardo Gasca en este sentido. Dice así: no hay una reflexión de voz autoral que dé respuesta a las interrogantes e inquietudes que inevitablemente genera esa vista, que no visión del mundo. Piense esto, no visión del mundo, porque no hay una concepción creada y armada, sino que hay un testimonio, una visión. Se está viendo una circunstancia y se está relatando. Esto es muy agudo de parte de Eduardo Gasca. No existe un solo personaje narrador que se pueda tomar como vocero de lo que piensa, juzga o plantea la autora. Ello incluye a los narradores personajes de nítido corte autobiográfico, neutra y no responsable, ni un guiño ideológico ni una señal propagandística. Bien, reafirma un poco lo que dije anteriormente, de que este narrador elige no participar directamente, no inmiscuirse en la vida de los personajes, en los que personajes sufren, padecen, piensan, etcétera, etcétera. De tal manera que si quisiéramos hurgar, como decía antes, o sospechar que de todos modos debajo de allí hay una plataforma, un pensamiento, una propuesta política, tendríamos que usar el concepto de política en un sentido muy lato, muy amplio, y ese hecho político, esa presencia de lo político, solamente se podría encontrar en las circunstancias en las que se mueven los personajes. Es decir, de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su entorno, de acuerdo al nivel, digamos, socioeconómico que podamos adivinar o deducir de lo narrado, de acuerdo a los padecimientos o a la felicidad que experimenten, podemos deducir algunas cosas que podemos asociar con eventos sociales y a partir de allí asociarla a mediano plazo con la política. Voy a poner algunos ejemplos de lo que estoy tratando de decir. Por ejemplo, hay un cuento que se llama Moreliana llorando en Nueva York. Y es la historia de una joven que ambiciona, que anhela poder salir al exterior. Un poco ese anhelo que mucha gente suele tener, y especialmente la gente joven, con la idea de que si está fuera del país es mejor, es más atractivo, es más entretenido, es más divertido. Y bueno, y va describiendo la autora a través de detalles nimios, es decir, dónde llegó Moreliana, qué hizo, va primero a París y después a Nueva York, se compra una cartera en París, se va a Nueva York, se convence de que efectivamente lo que había leído, lo que creía conocer sobre esa ciudad, sobre el extranjero, sobre el exterior del país, efectivamente existe. Existe el Bronx, por ejemplo. Dice, el Bronx sí existe, está allí. Y al final sucede de repente un cambio brusco, porque nada de lo que descubre esta persona realmente la emociona, nada la entretiene, nada la hace feliz, y comienza un proceso de nostalgia y de reflexión. Ojo, esto es un cuento que no tiene más de 3 páginas, ¿no? Es decir, así que todo sucede muy rápidamente y todo sucede sin largas parrafadas de narración o de explicación de lo que está pasando por la mente y por la experiencia del personaje.
De tal manera que este personaje entra una experiencia de nostalgia y termina convencida que definitivamente su vida, su felicidad, sus amigos están en Venezuela. Es un cuento muy sencillo, no hay ninguna explicación. Si uno es un lector interesado, puede asociar eso con bueno, concepciones sociales con las cuales nosotros estamos familiarizados en el país de la idea de que, bueno, de que todo lo que está fuera de la frontera es mejor, de que nos va a ir mejor, de que vamos a ser más felices. Y bueno, evidentemente se trata de una concepción de lo que es el país, de cómo deberíamos ver el país, de cómo percibir el país, que está allí a través de Moreliana y que lo podemos percibir, lo podemos captar a pesar de que nadie nos lo explique. Pasemos a otro cuento, Ciudad de Cebolla y Manzanilla. En Ciudad de Cebolla y Manzanilla se narra la historia de un personaje, una mujer en este caso, que vive en un cerro de Caracas, en un rancho, con su hermana y dos sobrinos. Y ella es el único sostén de la casa y mantiene a los sobrinos, mantiene a la hermana. A la hermana se le ha desaparecido un hijo, de tal manera que invierte todo su tiempo en intentar localizar a este hijo perdido. Y esta hermana mayor, que es la única que trabaja de servicio en casa de una familia rica, es el sostén de la casa. Y todo el cuento es simplemente la preocupación maternal de las dos mujeres hacia los niños, ¿no? Y en ningún momento se habla de pobreza, en ningún momento se juzga la situación, simplemente la vivimos. La vivimos, la captamos a través de estas experiencias mínimas de preparar una comida o de intentar comprar una ropa para que los niños puedan ir al colegio. Y el cuento termina cuando esta tía, tan generosa y tan cuidadosa de sus sobrinos, se va al trabajo y entra en un ambiente diametralmente opuesto al de su casa con su hermana y su sobrino. Entra a una casa de la abundancia, entra a una casa donde hay un niño que ella cuida y que cuida, valga la redundancia, cuida en un contexto de abundancia. En ningún momento este personaje hace un contraste entre este niño y sus sobrinos. En ningún momento este personaje hace una reflexión de por qué esta situación es de este modo y por qué la nuestra es tan dramática. No, nada. Volvemos a la explicación de Eduardo Gasca. No hay ninguna explicación de parte del narrador, y todo el rol interpretativo, todo el rol de deducir lo que está sucediendo, se le transmite al lector. De tal manera que este es un libro en el cual el lector tiene todo el peso de la prueba, como se dice en el sistema judicial, sobre sus hombros. El lector está encargado de llegar a las conclusiones a la que puede llegar con la información que le da el texto y combinado con sus propias concepciones, con sus propios criterios sociopolíticos en este caso. Otro ejemplo, donde podríamos asociarlo con lo que llamamos nuevo riquismo, es un cuento que se llama La piscina de Camelia, ¿no? Camelia es una mujer modesta casada con una persona de mayor poder adquisitivo que ella, y ella se siente en la obligación de esforzarse permanentemente por estar a la altura de los deseos, del estilo de vida, de las ambiciones de su marido, para integrarse al mundo de su marido. Con mucho esfuerzo. No son tampoco extremadamente ricos. De hecho, se dice que el marido es profesor universitario. Debe ser profesor universitario de los buenos tiempos.
y terminan incluso construyendo una piscina en el patio de la casa. Y ella se ocupa de todos los detalles de una fiesta que van a hacer para inaugurar la piscina, se preocupa de comprar los platos que cree que le gustan al marido, se preocupa mucho por no quedar en ridículo y hacer quedar en ridículo al marido. Y al final compra unos faroles para rodear la piscina, para que en la noche se vea muy bonita la piscina. Entonces, igual, estamos simplemente viendo la presentación, la exposición de una situación de nuevo riquismo, de una situación de tratar de demostrar un estatus social a través de elementos exteriores, a través de elementos de consumo. Pero nadie nos dice nada, nadie nunca apunta a una opinión. Y aquí sucede algo que es particular, que me llamó mucho la atención de este libro de Esmeralda Torres, y es una actitud lúdica con respecto a los finales, ¿no? Este cuento, La piscina de Camelia, tiene dos finales distintos. Es decir, la autora, la narradora, desarrolla su cuento hasta el final con un final determinado. En este caso, la hija de Camelia, vestida con un vestido nuevo que le ha comprado para la ocasión de la inauguración de la piscina, ella la pierde de vista, la madre la pierde de vista, de repente se da cuenta de que no ha sabido de la niña durante un tiempo, empieza a llamarla y sale a buscarla y consigue el cuerpo de la niña flotando en la piscina con el vestido hinchado por el agua. Sí, es un final absolutamente dramático para matar las ilusiones de un personaje que se ve a ella misma ascendiendo en la escala social y, repito, que se ha esforzado al máximo para estar a tono con ese mundo en el que ha entrado a través de su matrimonio. Por alguna razón, Esmeralda Torres decide que ese final no tiene por qué ser el único. No sabemos qué tipo de reflexión hace un escritor en estas situaciones. Por supuesto, todo escritor en el momento en que está trabajando su texto hace elecciones y puede cambiar su idea de cómo empezar, de cómo continuar o de cómo terminar un relato. Pero Esmeralda Torres elige no desechar el final, sino proponerle al lector otro final, como si es un juego. En el fondo es una actitud lúdica y es una manera de involucrar al lector para que el lector decida qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le conviene como lector, qué es lo que más le interesa. Entonces, en el segundo final, no es la niña que se ahoga, sino la niña es una reacción en contra probablemente de ese ambiente que evidentemente la atosiga ella también por la preocupación de la madre, por el detallismo, etc. Cuando Camelia sale a buscar a su hija, no la consigue flotando en la piscina, sino que la niña ha roto todos los faroles que había comprado para la madre para adornar la piscina, y lo que está flotando en la piscina en este caso son los faroles, son los restos de los faroles, ¿no? Hay que decir que estos cuentos son todos en general de un tono dramático. Esmeralda Torres no apunta, por alguna razón, y ella misma lo confiesa, todos mis personajes son tristes, todos mis personajes están enfilados a la derrota.
pero son en general situaciones que generan, es decir, situaciones de descripción de una situación dramática, llena de tristeza, y además la actitud de los personajes es una actitud que muy pocas veces, o por no decir nunca, conlleva un ápice de optimismo, de previsión de momentos de felicidad o momentos de salir de este estado de derrota, de tristeza, de dramatismo. Ya dije que la autora no interviene, que el narrador, hablemos del narrador, no del autor, el narrador no interviene. Y son relatos estos que tienen otra característica que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que son, son relatos donde buena parte de los acontecimientos, de la historia, de los antecedentes en la cual se apoya lo que se está contando, se oculta. Es decir, nosotros estamos frente a un personaje que se está moviendo y desarrollando una serie de acciones en un ambiente determinado. Esas acciones están realmente motivadas por un antecedente que se nos da a sospechar, pero nunca se nos dice. Eso, eso le da un carácter bastante abierto al relato, en el sentido de que, de nuevo, hablamos del papel del lector. El lector está en la obligación de casi adivinar qué está sucediendo. Es un poco como jugar al escondite, ¿no? Se dan los detalles de lo que está sucediendo, pero no se dan el hecho central que motiva esos detalles, ¿no? Ah, y se nos cuenta explícitamente, repito, el entorno, lo subsidiario, pero no se nos cuenta lo principal. Voy a poner un ejemplo. Hay, hay un cuento que se llama La canción del mañana. La canción del mañana es un cuento que describe la, lo que sucede, las ocurrencias de un día en la vida de una señora, de una persona, de una anciana. Esta persona se levanta, ah, piensa algo con respecto al día, que está bien, que está no, va a intentar llamar por teléfono y consigue una nota que dice: mamá, te queremos mucho, por favor, llama a este teléfono. Soy tu hijo. Después encuentra otra nota que le dice: abre la puerta, allí está una persona que se llama así, no recuerdo el nombre del personaje, no te preocupes, es de confianza. De tal manera que empieza a describir de una manera magistral lo que al final terminamos adivinando que es un personaje que padece de Alzheimer o de alguna otra afección mental, algún tipo de arteriosclerosis o algo así, pero nunca se nos dice, ni se nos dice cuándo sucedió, ni cuánto tiempo tiene eso. Ella simplemente, como si en una línea de la historia se cortara un fragmento y todo lo anterior quedara relegado a la oscuridad o a la capacidad de adivinar o de suponer que podamos tener como lectores. Por cierto que este texto de la canción del mañana es de una maestría realmente notable. Creo que es un texto que puede ser perfectamente usado por estudiantes o en las escuelas de psicología, en las escuelas de psiquiatría, para, para estudiar el comportamiento, las reacciones, lo que pasa por la mente de una persona que está ajena a la realidad y que tiene que ir reconectando permanentemente con esta realidad a partir de
de información que se le suministra desde fuera o de pequeños recuerdos que le van surgiendo en su propia mente a medida que va pasando la anécdota, que va transcurriendo la anécdota, ¿no? Y todo esto, que evidentemente tiene muchos elementos extraordinarios en el sentido de que estamos hablando de sufrimientos, de decadencia, de muerte. Todo esto se trata con una extraordinaria naturalidad en el tono narrativo. Es un tono narrativo que en ningún momento pareciera tener altibajos, sino que es como una línea recta que coadyuva a este propósito, porque no podemos pensar sino que es un propósito evidente de la narradora de que el lector entienda que todo el papel, todo el rol de interpretación, de comprensión está de su lado y no del lado de la escritora. Es decir, se narran los efectos, se narran las consecuencias, pero nunca se narran las causas. Por ejemplo, hay un cuento que, si mal no recuerdo, se llama Los Caminos de la Luna, donde dos muchachos llegan a la casa de un tío y se quieren llevar el cadáver de su papá. Todo el cuento nos lleva a la idea, a la certeza de que este tío fue el asesino de su hermano, el padre de estos dos muchachos. Pero igual tenemos que adivinarlo, ese elemento, ese acontecimiento anterior queda en el pasado y lo que se vaya a actualizar de él en el cuento tenemos que adivinarlo, tenemos que concluirlo nosotros mismos. Por cierto que en esta misma historia, esa es otra cosa que es bueno no pasar de alto. Hay varios cuentos en este libro que están concatenados a través de personajes o a través de acciones, ¿no? Si no me equivoco, el mismo Eduardo Gasca dice que son como preámbulos de novela, pero esa es una manera de leerlo que es acertada, pero creo que se puede ver de otra manera. Pero déjenme terminar la idea con esto de los muchachos que van a visitar a su tío. Después hay otro cuento, me disculpan, en este momento no recuerdo el título, en que uno de los sobrinos está esperando que venga el tío de una especie de cacería montado a caballo para asesinarlo, ¿no? Es decir, ya en el cuento anterior, son dos cuentos distintos, en el cuento anterior se nos dijo o se nos hizo entender que este era el asesino del padre, y aquí el muchacho está dispuesto a vengar a su padre. Y este es el otro cuento de este libro que juega con dos finales distintos. En el primer final, cuando se acerca, está la luna, creo que este es el libro que se llama Los Caminos de la Luna, el cuento que se llama Los Caminos de la Luna. Cuando aparece el tío, pues simplemente le dispara y lo mata, lo ve caer del caballo. En la segunda versión, en el otro final, y Esmeralda Torres lo denuncia así, otro final. En el momento en que va a disparar con la luz de la luna, este sobrino ve que su tío viene con un niño, montado en el caballo con un niño delante, y desiste de asesinarlo, baja el rifle y se pierde en la oscuridad. Sí, es un ejemplo bueno de cómo los antecedentes se nos ocultan. Igual pasa, hay dos cuentos sobre un comisario de la policía, el comisario Ramírez, que independientemente de lo que esté haciendo en cuanto policía, tiene una situación personal
ah, también dramática, que no terminamos por saber exactamente cuál es y tampoco tenemos el origen de esa situación dramática, pero el cuento nos informa con suficiente claridad que es un personaje sufriente, que es un personaje para quien la felicidad evidentemente no existe. Y bien, hay varios cuentos, ya tenemos que terminar, hay varios cuentos donde con el mismo personaje, que este personaje se llama Ernesto, es un bibliotecario, trabaja en una biblioteca de condiciones muy precarias y son varios cuentos que lo van siguiendo a través de su peripecia y este podría ser un ejemplo de lo que Eduardo Gasca ha visto como un preámbulo de novela, pero también puede ser un ejercicio narrativo en el cual la escritora se obliga a apuntar a este personaje desde distintos puntos de vista, analizando no solamente su accionar exterior, analizando su mundo interior, su tristeza, su circunstancia de derrota, analizando la relación con con otros personajes. Hay una mujer de la que está enamorado y la mujer está saliendo con otro hombre, no se había dado cuenta. Y al final se imbrican los dos personajes, este personaje Ernesto y el comisario Ramírez, uh, porque Ernesto, despechado, no por esta señora de la que estaba enamorado, sino por una relación anterior de la cual se ha separado, que es su verdadera historia, que tampoco la sabemos exactamente, pero sabemos que es lo que origina su tristeza y su situación de drama. Y bueno, hace ya ustedes lo verán cuando lean el libro, uh, monta una especie de maniobra en la cual hace creer que él mató a su expareja y en realidad es él el que desde la cárcel se suicida y le manda una carta al comisario Ramírez explicándole toda la situación. Es una situación realmente interesante, pero creo la idea que quiero que quede clara es que más allá de si quiere escribir una novela o no, si está apuntando a una novela, es un ejercicio narrativo para agotar a un personaje hasta el extremo en su conformación anímica, en su conformación histórica y en su actuar en sociedad, en el mundo real. Bien, nos vemos en la próxima sesión.